Un saludo, estimados hermanos, espero que se encuentren bien, de maravillas, claro está, dentro de lo que cabe. Bueno, hoy es viernes y yo sé que los viernes las personas como que no ven los videos, pero el objetivo es mantener la cadencia y que esté ahí para que aquellas personas interesadas pues no pierdan el ritmo. Creo que le llaman algoritmo, algo de eso, y estén y se mantengan muy bien informados. Eso es lo más importante. Hoy continuamos con los horribles misterios que guarda como un secreto absoluto el régimen castrista de La Habana o Cuba, y que se lo ha trasladado a otros regímenes locales, principalmente locales, en las Américas, víctima de ese contagio, dos naciones, Venezuela y Nicaragua, y que la verdad es que lo quieren expandir y no han podido totalmente introducirlo en los Estados Unidos de Norteamérica, porque les ha sido demasiado difícil, además demasiado grande, y es un poco difícil disgregar algo que pueda ser en un momento determinado descubierto y que le vayan para encima y lo erradiquen totalmente. Porque no se trata de violarle los derechos religiosos a las personas, sino simple y llanamente de utilizar la ley cuando se cometen delitos. Y por lo tanto, pues pueden interpretar dentro de una práctica religiosa qué es lo que viola la ley y qué es lo que es un delito o un crimen de índole religioso. Por lo tanto, no es aceptable. Significa que el hecho de que usted tenga cierta inmunidad, porque la Constitución de los Estados Unidos lo ampara en asuntos religiosos, no significa necesariamente de que usted puede estar dentro de las prácticas y la liturgia cometiendo un delito o un crimen religioso. O sea, no significa de que usted cometa delitos en el exterior que no tienen que ver nada con la religión y que usted venga a buscar amparo en los religiosos. No, delitos religiosos. Principalmente, que lo que es un delito religioso, pues supongamos que usted utilice su posición de sacerdote para violar a una persona, manosear a una mujer o una mujer a un hombre, cometer delitos sexuales religiosos, que usted utilice la religión para cometer crímenes de asesinato, y en sí, pues simple y llanamente cometer crimen dentro de la liturgia, pues es condenable judicialmente, viola la ley. Si usted puede darse cuenta, cuando usted se sale de los predios de los Estados Unidos y cae en países como Cuba, Nicaragua o Venezuela,
pues esos delitos no se echan a ver, a no ser aquellos que en un momento determinado pues perjudiquen a el Estado o el régimen que tienen establecido y que pongan en peligro, por lo tanto, la seguridad de ese régimen. Escuche bien, y es muy, muy importante que usted preste pero mucha atención en lo que yo voy a estar planteando. Y ya comencé, y hay 2 videos atrás, hay varios, pero yo fui poquito a poco introduciéndolo y esperando que levantaran un poco más las personas que se registran aquí, le dan a la campanita y que pueden entonces disgregar estas prédicas. Y eso es una misión que, si usted de verdad ama esta religión, usted la quiere y usted busca amparo en ella, pues tiene que protegerla. Eso se llama conciencia. Por lo tanto, inscríbase, denle la campanita y comparta estos videos y comente. Eso es muy importante. Los comentarios aquí están regulados. La persona encargada de eso los regula y aprueba los que tengan sentido. Bien. Nos vamos a concentrar totalmente en los secretos estos que están muy ocultos, pero que en una época, décadas atrás, siglos atrás, era tabú y el pueblo conocía de ellos, pero ¿de qué forma conocía de ellos? Con terror. La historia habla. Por eso que yo siempre en todos mis videos, o en muchos, yo les digo, recuérdese, Odum 17, Obaife. Ese es mi Odum, el que yo estoy ahora estableciendo después del número 16 de la Ocha. ¿Por qué? Porque el Odum, o Odum, es una historieta, es una historia que habla de lo que se conoce y del misterio. Por lo tanto, cuando queda establecido, las personas orientadoras se guían, igual que la feligresía, por ese Odum para poder interpretar una situación que esté sucediendo y ver cómo resuelven, cómo utilizan ese Odum para resolver los problemas. Por lo tanto, entonces le aplican los eiches o lariches, que son las soluciones a el problema. Es muy importante que usted tome eso en consideración. Una persona escribió, y creo que está ahí en los comentarios, porque yo lo leo igual que ustedes, los que publiquen. No tengo tiempo para estar mirando todo lo que la persona o el máster que controla esto está borrando o no está borrando, porque no me da tiempo para eso. Yo los leo los de afuera. Hay una persona que publicó y dice de que si el palo mayombe se puede utilizar para la libertad. Bueno, pues en eso consiste, en que nos eduquemos, aprendamos, nos convirtamos los que son sacerdotes en buenos sacerdotes, con tremendos poderes sobrenaturales, para poder ayudar a las personas necesitadas dentro de estas creencias, a los que vienen a buscar ayuda en nosotros. Por lo tanto, la gran necesidad del pueblo cubano y otros pueblos hermanos, pues simplemente consiste en aprender esto, en aprender estos misterios. Si usted cree, y todo aquel que crea, de que religiosos, practicantes de estas prácticas, o no, y que son creyentes del cristianismo o de otro credo, que no crea en esto, pues no cree en nada. Porque ¿en qué se apoyan, por ejemplo, los cristianos? En que existe Satanás, los demonios,
el diablo, el inframundo, lo horrible. Y de eso, pues simplemente consiste en su filosofía y su doctrina. Por lo tanto, creen en eso. Y claro está que nos consideran a nosotros parte de ese satanismo y de toda esa situación. Pero, ¿por qué? Bueno, señores, porque aquí es donde vamos a aclarar eso. ¿Por qué es por lo que nos consideran a todos nosotros parte de esa situación tan oscura? Cuando realmente nosotros somos personas que cuando tenemos conciencia tenemos que separar esa parte oscura, diabólica y maligna de nuestras prácticas, aunque la conozcamos y seamos expertos en ella, porque no nos podemos convertir en expertos del mal si nosotros no conocimos el mal. ¿Cómo usted puede estar hablando negativamente o ir contra algo que usted desconoce totalmente? Porque oyó hablar, ese es el error. Porque fulano le contó un cuento que está totalmente distorsionado. Bueno, pues en eso consiste también esto. Cómo han distorsionado la verdad de nuestras prácticas para simple y llanamente convertirla en una fe de ocultismo, de magia negra, oscura, de diabólica. Y ese es el kit de todo esto. Es encontrar la parte de verdad segura de poder librarse. Porque para eso estamos aquí, para librarnos del mal, ¿verdad? Eso no es lo que ustedes buscan en estas prácticas. Librarse del mal, destruir a los enemigos, acabar con ellos. Bueno, pues, ¿de qué se trata todo esto? Es destruir ese mal que está ahí en Cuba como matriz, base primera, como si fuera el ojo del huracán. Algo así como ahí es donde está el empungo y el poder maléfico madre oculto, ese que va tomando las mentes y se va disgregando y se va disgregando, y para bien, no, simplemente para destruir a las sociedades, controlarlas y esclavizarlas. Bien, mucha atención, mucha atención. Y voy haciendo hincapié en algunas cosas, acuérdense, de atrás para adelante, de adelante para atrás, para mayor entendimiento. Hay personas que me han sugerido y han escrito: señor Montoya, Tata, ¿podría usted hablar de los abacuá? Tata, ¿podría usted hablar de tal cosa? Y en algunos videos yo he dicho: no tengo por qué estar hablando ahí de los abacuá, yo no soy abacuá. Bueno, pues le tocó el turno a los abacuá. Le tocó el turno a todo el mundo aquí. Ya es el momento. Y esa es la razón por la que muchos no acaban de entender o no razonan cuáles son las razones, valga la redundancia, por lo que yo les digo: no sacrifiquen animales, no profanen restos humanos. Eso no sirve para nada. Eso le va a traer maldición, le va a traer que sus cosas se pongan peores y horribles. Y claro está que la mayoría de los que están ahí, que llevan practicando estos siglos, ¿qué es lo que dicen? Este está loco, este se convirtió a lo mejor en cristiano y viene con una jugada extraña para irnos desviando. Y de hecho, en
entraron en juego ya los agentes cibernéticos de la seguridad del Estado, del G2, a comenzar ya a preparar, o ya están preparando las condiciones, ya están dando sus primeras manifestaciones para enfrentar a Montoya. Vamos a puntualizar en por qué Montoya habla del cuarto poder. Y ustedes ven que en todas mis fotografías históricas, cuando yo me tiro la fotografía, yo pongo los 4 dedos esto así. Eso significa cuarto poder. ¿Qué es lo que es el cuarto poder? Es una sección de nuestro ministerio del reino de Obaife, o Chango y Ife, que era como originalmente se estableció, secreto totalmente, donde ninguno de sus miembros se conocía, y fue utilizado simplemente como un medio o forma de inteligencia para nuestra protección. Ahora, ¿de qué se trata o de qué se tratan los guardianes del templo? Pues simplemente es una parte que compone ese cuarto poder, que tiene sus misiones. Hay quienes se han preguntado y se han dicho por qué José Montoya, y eso lo preguntan, para llegar donde está él es tan difícil, y para poder visitar el reino de Obaife usted tiene que estar completamente identificado, y usted tiene que enviar su licencia de conducir, su identificación real, por delante, por detrás, para entonces ser aprobado poder visitar el reino de Obaife. Pues simple y llanamente eso se llaman condiciones extremas de seguridad. Recordemos que cuando usted va a ir a la batalla, usted tiene que estar completamente preparado, con todos los hierros, tanto de defensa como de agredir religiosamente, espiritualmente. Y de eso se tratan nuestros poderes, nuestros engandos, nuestras engangas, los inquises, los misterios y todo lo que yo conozco a plenitud. Pero también defendernos de la forma que sea necesaria, preparado con todos los hierros. ¿De qué se trata esta primera lección que tiene que ver con los sacrificios de animales? Montoya, tú dices que tú no crees en los sacrificios de animales. Yo no creo en los sacrificios de animales. Montoya, tú dices que tú no crees en profanar restos humanos y ponerlos en las engangas, porque te trae maldición igual que los sacrificios. Así mismo es. Pero esos individuos y esos satánicos, que por decir satánicos, pero simplemente que son expertos en lo que son los secretos y poderes que guarda la naturaleza, combinado con un sistema de adoctrinal, de adoctrinamiento, filosofía, señores, mente, cuerpo, alma y conciencia, para convertirlo en un poder de terror, que cuando usted comience a recibir esa información, se comience a aterrorizar y por lo tanto le tema. Recuerde que usted jamás en la vida le va a temer a una persona que usted no conoce, y quizás se trate del asesino más grande que puede existir. Y eso son las equivocaciones a veces. Se topó con la persona incorrecta. Sin embargo, usted nunca se va a topar con la persona incorrecta cuando le están diciendo: ese es un asesino, ese es un matón en serie, ese es un killer. O sea, de estos que son sicarios, personas que van y te ejecutan. Es horrible, horrible.
y resulta ser que se trata del penco más grande que puede existir. Crea fama y acuéstate a dormir. Por lo tanto, ahí es donde consiste el adoctrinamiento. Es algo semejante a por qué la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se convirtió en tan poderosa, simplemente estableciendo en sus tiempos de la Inquisición el terror ese de te queman vivo, te desmembran y acaban contigo y con todo lo que existe detrás de ti de generaciones, porque simplemente tú molestabas. Y eso ha dejado de existir. Bueno, pues no. Hay mil formas de sacar del juego a las personas más allá de lo que se llama la fuerza mortal y bruta, y se llama impresión, aterrorizarte. Nótese que usted viene y le dice a por ejemplo, un cubano creyente de estas prácticas, de que fulano de tal te va a ir a entrar a galleta, y él no se preocupa, y lo que hace es que cuando ve a fulano de tal va y le da 4 palos, 3 patadas, se faja con él, lo escupe, hace lo que le dé la gana. Pero sin embargo, cuando le dicen te están metiendo brujo, te están metiendo con todos los hierros, pues ese guapo empieza a temblar, se aterroriza. Quiere decir que le tiene más miedo y pavor a lo desconocido que hace daño que al conocido que te lo puede hacer físicamente. Vamos a comenzar a entender todo esto, y yo voy a ir yendo al meollo, perdón, me equivoqué, Menoyo, dije Menoyo, el comandante Menoyo. Parece que lo tengo en la mente porque sí voy a hablar de los comandantes. Fue casualidad que se me fue la palabra Menoyo cuando se sabía de que yo iba a hablar de los comandantes cubanos, esos que fueron sacrificados, en muchos casos de ellos, y por qué algunos fueron sacrificados, y dónde juega el papel la sangre. Montoya, entonces sí, la sangre. Bueno, ahora mire, para que usted vea, escuche muy bien exactamente cómo es que estos maléficos han utilizado el cuerpo y la sangre. Y de dónde es que vino esa perfecta combinación de liturgias que fueron escogidas de aquí, de aquí, de aquí y de aquí, conjugadas y convertidas en una potencia superior a todas las liturgias y todas las creencias que podían existir dentro de Cuba, de Palo Mayón, Beocha y todo lo que se moviera, porque precisamente, ya se lo dije en videos anteriores, la cuestión era distorsionar la verdad de cómo es que estos individuos horribles practicaban para que precisamente no se conociera la forma de contrarrestar. Aquí viene una combinación de cosas horribles, pero horribles, que lo va a enseñar a usted de cómo es que se interpreta el bien y el mal dentro de lo que las liturgias del secretismo secreto que guarda los poderes de la naturaleza. Ahí está todo en esa creación, en esa naturaleza. Pero usted es un experto, un sabio, cuando de verdad usted sabe sustraer de ahí la esencia buena o la esencia mala. Es cuando usted es un sabio de verdad en estas prácticas, y no estar practicando lo que usted precisamente está viendo y que lo convirtieron en algo erróneo y como cultura para disfrazarla. Quiere decir, lo incorrecto
lo convirtieron en correcto al establecerla como cultura. Claro está que la inteligencia tiene que buscar todas las formas y maneras de custodiar el secreto. Porque ¿qué práctica y qué religión aquí no guarda un secreto muy bien guardado? La Iglesia Católica guarda su secreto. ¿De qué se trata? Vamos. Los masones guardan su secreto. ¿De qué se trata? Y por ahí todo el mundo guarda su secreto en todos estos credos y religiosidad. Bueno, ¿de qué se tratan? ¿Son diferentes? No. Son el mismo perro con diferente collar. Lo que tiene la investidura o investidura del ángel de Dios cuando fue demonio. Simple y llanamente fui, ¿verdad? Me convertí en demonio para poder convertirme en la imagen de una aparente verdad y llegar al control de la humanidad, de los seres humanos, y dominarlo precisamente con una filosofía y una doctrina que no tiene nada que ver con esos misterios y poderes que está ahí, pero sí los utilizan simplemente para protegerse de los que conocen esos misterios. Porque tenga usted la completa seguridad de que si usted logra entrar en los recintos donde la Iglesia Católica guarda su secreto, usted lo que se va a encontrar es horrible. Las partes de abajo, por ejemplo, del Vaticano, esos túneles ocultos y todas esas supuestas imaginaciones de películas que han creado y han hecho, y que las personas dicen, esto es película. No, esto es de película. De película. Recuérdense que lo mejor que puede hacer una persona que lo van a atacar es atacarse el mismo primero. Y se está poniendo el antídoto antes de que le lancen el veneno. Y cuando llega el veneno, ya estoy ya inmune. Esa es la estrategia que ha utilizado José Montoya toda la vida. Este que está aquí, que se llama el engó. Por eso usted ve en todos mis videos anteriores como yo le hablo del engó. ¿Y qué es lo que significa el engó? Es tirar algo incierto para lograr llegar a lo cierto, vencer, esquivar al enemigo. Y cuando el enemigo se da cuenta, entretenido aquí, porque cree que te está destruyendo, resulta ser que ya tú estás detrás de él, listo para hacer lo que quieras, seguir tu camino o dejarlo ahí para que no continúe. Ordum 17 o vais, aplíquelo, que usted con ese Ordum 17 o vais, pataquí, historia y lo que yo les estoy hablando a ustedes se van a librar de mucho mal. Pero sobre todas las cosas, si el pueblo cubano de verdad y los otros pueblos hermanos se ponen para eso completa y totalmente, ustedes vencen al enemigo. En el caso de Cuba nunca lo han logrado. ¿Usted sabe por qué nunca lo han logrado? Porque los mercaderes, vividores de la situación horrible de nuestro pueblo, cuando ven que surge algo importante o algo que sí verdaderamente va a destruir todas esas tiranías y todos esos individuos maléficos, pues ellos mismos se prestan para irle encima a usted y desacreditarlo de alguna forma o poner en duda a las personas de su imagen, de su persona, de su palabra y de su prédica. Entonces la estrategia es: está loco, este no sabe lo que sabe, este se metió cristiano, este es un farsante, este es un estafador, y sobre todas las cosas han utilizado la estrategia, en el caso cubano,
de que tú eres un comunista, de que tú eres un agente de la inteligencia cubana. Son estrategias perfectas, utilizadas ¿por quién? Por las dos partes que son el enemigo de esos maléficos que se contagian con los infiltrados dentro de ellos, agentes de la seguridad del Estado, protectores del secreto y no en sí del poder. Basta con que protejan el secreto y se sostiene el poder. Punto. Cuando le buscan el punto clave a la persona, al contrario, y le dan por ahí, cae. Eso es como el boxeador que analiza con el que va a competir y le mira dónde están los fallos y dónde él es más débil. Y por lo tanto, ahí es donde le dicen sus entrenadores: dale por ahí, todo el tiempo por ahí, todo el tiempo por ahí, hasta que lo quiebran. Porque le buscan los puntos débiles. Odum 17 o Baife. Que tiene que ver la sangre. Que tienen que ver la sangre de los generales. Que tiene que ver el sacrificio de los generales y los mejores servidores. Allá. Ahí en esa islita y en otros pueblos hermanos. ¿Qué tiene que ver el sacrificio de los brujos, de los tatas inquises malongoyayas, aquellos primeros que formaron parte de la construcción de esos poderes que un día se estableció siglos atrás en Cuba a partir de los años 1820 para que los negros pudieran defenderse contra la esclavitud, derrocar la esclavitud, destruir la esclavitud, que lo lograron. Tanto le dio el cántaro a la fuente y tanto utilizaron los poderes aquellos horribles y horribles que lograron sus objetivos. ¿No fue abolida la esclavitud siglos atrás? ¿No fue abolida totalmente la esclavitud con la victoria de los mambises en Cuba, que en su mayoría eran negros, que eran esclavos, desertores y algunos libertos? ¿No lo lograron? Pues sí. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que ocurrió ya cuando Cuba fue libre, que ya tenía independencia? Pues lo primero que se encargaron de llevar a cabo los líderes blancos, conocedores del secreto, porque se lo tenían que participar para que tuvieran la fuerza de poder ir para arriba y para adelante. Algunos, no todos, a algunos se le mantenía en absolutismo, en secreto, porque no entendían de que esa persona, a pesar de que era necesaria en la guerra, no se le podía incluir el secreto, porque podían abandonar entonces la lucha. Pero sí se encargaron de eliminarlo después, igualito que eliminaron a todos los negros líderes que existían en Cuba cuando la independencia. ¿Y quiénes fueron los que llevaron a cabo eso? Blancos, que ya conocían el secreto y formaban parte de él. ¿Y qué fue lo que Fidel Castro tomó primero como referencia y después como fe, conjuntamente con su hermano Raúl? No así los otros hermanos. No así los otros hermanos. Ramón no creía en el apá de los sepulcros.
Y los otros demás, ejemplo, la señora que vivía aquí pues era creyente del cristianismo y demás, etcétera. Ahora, ellos conocían lo que sus hermanos hacían. Bueno, señores, eso no lo podemos afirmar, pero nos podemos imaginar que hay a veces hermanos que conocen todo lo que hacen sus hermanos. Pero hay situaciones en que ocurren cosas con las personas, se llevan a cabo, que incluso ni los más allegados, ni los propios padres, ni sus propios hermanos conocen de lo que está llevando a cabo esa persona o sus hermanos, o un hermano conjuntamente con él, o él solitario. Por lo tanto, ¿qué hizo este individuo? Pues simplemente fue lograr con su retórica y su liderazgo el control total de los individuos que tenían la capacidad y el conocimiento completo para poder establecer el empungo mayor, el poder mayor del control de la mente y el alma de todos los cubanos. Que llegó un momento en Cuba, después del tiempo de la revolución, que todos en su mayoría los convirtieron en zombies, eran zombies, se estaban muriendo de hambre, necesidad, miseria, lo más horrible, porque lo viví yo lo viví, todavía lo llevo en la carne, impregnado, todo ese sufrimiento y todas esas cosas horribles que ahora estamos viéndolas en la mayoría del pueblo cubano todavía, señores, sin embargo amaban a Fidel Castro en la mayoría de los casos. Pero ¿por qué sucedía eso? Nadie se lo explica. Señores, se llama maleficio. El secreto, ese muy bien guardado que tiene el poder y la potencia para mantener el control de aquellas personas que en un momento, cuando Fidel Castro tomó el poder, se trataban de quizás 5 millones y ahora se tratan de 11 o 12 millones. Y ahí es donde está la clave. Esto ha sido lo suficientemente fuerte como para controlar tantas almas, tantas encarnaciones. Ha perdido esto fuerza y poder, y lo único que logra controlar una parte, la necesaria para controlar al pueblo cubano y la represión, que sean servilistas, sacrificados. Pues sí. Y eso está tambaleando. ¿Usted sabe por qué están tambaleando? Yo les voy a seguir con otras historias atrás de qué fue lo que se fue haciendo y hasta dónde es que se llegó y cómo utilizaron todas las potencias y toda la fuerza viva de inteligencia cubana para tratar de parar por todos los medios. Incluso me tiraron a matar, 6 intentos de asesinato, y en el último que lo hubo, saben bien que las personas que se enfrentaron conmigo se aterrorizaron y me cogieron miedo por algún motivo y terminaron los 4 muertos. Ahí están en la noticia. ¿Usted sabe por qué? Porque aquí hay que estar bien preparado. Y el que, claro, que esté al lado de José Montoya, o sea un seguidor de José Montoya, y pida ayuda a José Montoya, o convertirse en un sacerdote con José Montoya, ese, les aseguro que es muy difícil de que con esto lo vayan a destruir totalmente. De que la van a pasar difícil, y es un arma de disuasión mortal. Que los que la conocen y los que saben y forman parte de eso, simplemente lo que hacen es mandar a personas desconocedoras a hacer intentos en contra de ese poder para ver si en un momento determinado lo pueden destruir, porque los conocedores no son capaces de enfrentarse.
saben cuál es su final. Y ese es el hecho de por qué todo el mundo en Miami ha sido testigo durante 44 años, que me están viendo a mí en los medios de prensa, y todo lo ocurrido con José Montoya, por lo que todos los enemigos que se han convertido en enemigos de José Montoya, enviados por el régimen castrista de Cuba, infiltrados aquí incluso entre las organizaciones anticastristas, como Roque y como este último espía, y como todos los que están ahí infiltrados, ahí en Miami, infiltrados, controlando todo lo que es las comunicaciones, para censurar o agitar o hacer ver a las personas de una forma diferente para que las personas pierdan la credibilidad en él. Ellos vieron como todo ya no existe, se fueron del aire, y José Montoya sigue aquí ahora hablando con ustedes. Entonces se atemorizaron, aguantaron, cuando vieron, señores, de que ya no solamente las cosas extrañas que les pasaban a los enemigos de José Montoya y fallecían, no se trataba solamente de eso, sino de que ya incluso en el último intento, el 4 de mayo del 2011, terminaron físicamente 4 muertos. 4 muertos. ¿Por qué no? Está en las noticias de América TV, señor, ahí en YouTube. ¿Qué tiene que ver entonces el sacrificio de los generales y el sacrificio de los brujos? Ahí es donde comienza el secreto. Ahí es donde comienza el secreto. Y yo se los voy a desglosar punto por punto para que conozcan bien cómo es que funciona eso. Ustedes no me estaban pidiendo que les revelara secreto, y yo les decía, secreto es secreto. Bueno, el secreto que de verdad es secreto hay que ganárselo. Pero el secreto que los destruye a usted, el secreto que los esclaviza a usted, el secreto que los tiene como zombies, a la mayoría del pueblo cubano, porque otra no ha podido ser controlada, aunque son esclavizados, porque no llega ese poder a ellos, porque son ya demasiados. Señores, el pueblo de Cuba, mientras más emigre, mientras más se vayan o más fallezcan, menos elementos para controlar, y por lo tanto más fuerza y potencia coge ese secreto maligno que han utilizado estas personas, de una combinación de potencia que usted desconoce totalmente. Por eso es por lo que yo siempre les decía, ustedes muchachos no conocen nada. Ustedes, señores, tal vez los viejitos más viejos son los que conozcan, pero ahí donde está el secreto, que los conocedores de verdad fueron controlados totalmente e intimidados en Cuba, y no abrían la boca ni así lo mataron, porque le tenían más terror a ese poder y al poder que tenía Fidel Castro y su hermano que la propia ejecución. Porque ahí es donde consiste la cosa, en que el Tata Inquisa no quiere que jamás en su vida, tras su fallecimiento, su espíritu sea esclavizado, porque ahí está la esclavitud eterna, y lo convierten a usted en lo más horrible que pueda existir en este mundo. Esto es interesante, es complicado, pero es la solución. No se pierda el próximo programa, donde vamos a estar hablando precisamente de los sacrificios humanos en Cuba, los sacrificios de los generales y su sangre, los sacrificios de los brujos y su sangre, la combinación de todo eso. Vamos a estar hablando de todo eso. Y ese que preguntó que qué poderes tenía Juan Mestre, mi padrino,
que falleció hace una tonga de décadas ya, no sé, 3 décadas o 4, que yo tengo 3 creo, algo de eso, con muy viejito, que era un Zambia zombie, descendiente de haitianos y cubanos combinados. Pues, ¿qué poderes tiene? Vaya rebuscando videos atrás para que se documente sobre lo que yo he hablado durante mucho tiempo en todos esos videos, en la mayoría de ellos, de la famosa libreta azul y los poderes y secretos que guardaba esa naturaleza, esa libreta sobre los poderes de la naturaleza. Por eso es por lo que yo dije en un video en una ocasión, creo que fue el anterior o el otro anterior: ¿será esto un destino que a mí me asignaron? ¿O fue que Juan Mestre, lo que no hizo con ninguno de sus ahijados, jamás, que tenía miles de miles, lo hizo con José Montoya y le dio acceso a la libreta azul para que conociera los secretos y lo que de verdad estaba pasando, como una forma de librarse de su conciencia? Y precisamente, nótese esto, y precisamente que sus ahijados más allegados y fieles no se pusieran bravos y quedara como que fue una confusión, un error. Pero ¿qué fue lo que hizo y qué fue lo que pasó? Ahí fue donde vino el enfrentamiento mío y de Juan Mestre, o de Juan Mestre y mío, y de sus secuaces, de esos que estaban al lado de él. ¿Por qué? Todo comenzó cuando José Montoya, en el año 1975 o 76, montó su primera enganga después de haber adquirido el conocimiento que me transfirió Juan Mestre. Ahí es donde comenzó la presión y el conflicto. Y ahí fue donde Juan Mestre dijo: lo único que me queda por hacer es llamar a Cabildo a José Montoya para quitarle la enganga. Y ahí es donde vino el conflicto y comenzó la guerra de brujería mientras yo estuve en Cuba, desde el año 1976 al año 1980, que me fui de Cuba. ¿Y en qué terminó todo ese conflicto? En personas fallecidas por arreo, brujos y batalla, porque habían brujos que me defendían, tatas inquisas, y habían otros que estaban en contra mío, en favor de la casa de Timblatierra, Brillumba, Sacampeño, ahí, de Juan Mestre, allá en la Loma, San Francisco de Paula, detrás de Hemingway. Esto, secreto por secreto, paso por paso. Y hay un individuo que era el que me manejaba a mí en Cuba, cuando yo iba de visita a Cuba, y yo sé que estaba o lo presionaron para que hablara la seguridad del Estado, o era parte de la seguridad del Estado, porque en Cuba me estaban avisando personas que se acercaban a mí y me decían: ese que tú estás utilizando para que te maneje es un seguroso. Eso era lo que me decían, ¿verdad? Y ese individuo era el que posiblemente le estaba informando al gobierno de Cuba cuáles eran los pasos que yo daba dentro de Cuba. Y yo, tomando precauciones, claro está, establecía mis sistemas de engop, cuando ya yo con él mismo iba utilizando simple y llanamente la forma y la manera de cómo yo reubicarme dentro de Cuba, cómo lograr a otras personas, cómo pasar un papelito, cómo darle un mensaje de otro para otro, y formar ahí mi forma y de mi manera que no fuera detectado, porque ese individuo señores, no me perdía a mí ni pie ni pisada. Incluso cuando yo iba a hablar de forma privada con mi familia, repentinamente se aparecía en el cuarto, abría hasta la puerta y se paraba ahí. La familia mía, allá en Cuba, claro está, conocedores de la situación y que saben bien la pinta, pues ellos no se ponían bravos ni decían nada por temor.
Pero no pudo conmigo, porque ya yo sabía quién era el que me estaba conduciendo el vehículo, el carro. Y yo lo llevé a él a muchos lugares, diciéndole de que yo andaba buscando el secreto de Sebastián Boisuelto. Y por eso lo llevé y le dije, llévame a la zona de las escaleras de Jaruco. ¿Y sabe qué es lo que hizo? Dio unas vueltas, no sé fue por dónde se metió porque yo no conocía esos caminos, y fue y terminó en la puerta de una unidad militar, cuando supuestamente eso era Jaruco. Y yo le dije, ¿qué tú haces aquí delante de este lugar? Vino un militar y le dijo, ¿qué ustedes hacen aquí? ¿En qué los puedo ayudar? Él le dijo, no, es que me confundí de camino. Mire para atrás. Mire cómo jugaban con mi mente estos individuos. Pero yo seguí insistiendo en la búsqueda del secreto de Sebastián Boisuelto. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que hizo Fidel Castro, señores? Basado en la historia, es en convertirse en el conde de Bayona, ese que fue el que sacrificó a los primeros 301 negros esclavos. La historia pica y se extiende, y eso es real. Busque la historia del conde de Bayona. Y mire, una película cubana que precisamente permitieron en Cuba, que se llama La Última Cena. Y yo basé La Última Cena en Ñengó, donde yo le decía a ese individuo de que yo andaba buscando en Cuba el lugar secreto donde vivía Sebastián Boisuelto, de esa rama de Villarreal. Sebastián Boisuelto. Sebastián Boisuelto, Miengando está suelto en la sabana. ¿Y qué es lo que resultaba de la información? Está obsesionado con eso. Está buscando el secreto de Sebastián Boisuelto. No está en nada aquí. No está en nada aquí. Porque si ustedes tienen informantes infiltrados de todos lados, yo también los tengo. Porque al enemigo hay que tenerlo o bien cerca o bien vigilado. Vamos a continuar con esto. Esto no para aquí. Comparta, regístrese, dele like, hable a sus amistades. ¿Quiere la salvación? ¿Usted cree en estas religiones? ¿Usted cree en esto? Señores, aquí está. Aquí está. ¿Se recuerdan cuando yo siempre les decía, el secreto está dentro de los videos? El secreto está dentro de los videos. Lo más importante de todo esto, y es como yo lo veo, independientemente a lo que logren los cubanos y otros hermanos, otros pueblos hermanos, de librarse de ese mal horrible, de ese secreto que tienen escondido, oculto ahí, es que mis ahijados, mis seguidores y los futuros tatas, Inquise, Marongo, Yaya, Babaoloichas e Yalocha, estén muy bien y en pleno conocimiento de cómo es que esto funciona, independientemente a que yo le exija que el secreto de los engandos, se los tenga que ganar. Ahora, aquí está la enciclopedia, Odum 17 Obaife. Vamos para el próximo video, y siempre, lo más posible, la gorrita negra y la misma camisita, porque todo esto tiene un sentido. Que Dios solo fin Alá, Olor Dumare, lo bendiga a usted y a toda su familia.